Nuevamente doy la cordial bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan desde sus casas seguramente. Si no están en sus casas, pues que estén tomando las medidas necesarias. Seguramente tenemos audiencia de todo el país o incluso de otros países. Yo quiero agradecer nuevamente a todos ustedes y quisiera también de igual forma agradecer a nuestros buenos amigos de Tecnoapp, quienes pues de alguna manera tenemos la fortuna de conocernos y estar colaborando desde hace algunos años. Son realmente, primero que nada, unas excelentes personas y también excelentes profesionistas, apasionados, dedicados a lo que es transmitir esta nueva cultura que pues creo que de nueva ya no tiene mucho. Y pues para mí es un honor estar en este miércoles, en esta sesión de webinar con todos ustedes. Y quisiera primero que nada presentarles, pues nos acompaña Marcelo Zaparra, quien es uno de nuestros speakers. Como breve introducción, él ya tendrá oportunidad de presentarse también un poco. Él es director del área de innovación e inteligencia artificial y cofundador de Tecnoapp, empresa de tecnología con más de 25 años dedicados a desarrollar soluciones de industria 4.0 para la manufactura. Y desde hace 5 años ayudando a mejorar los procesos a través de soluciones basadas en inteligencia artificial. Bienvenido, Marcelo. También nos acompaña Francisco Rodríguez. Él es socio fundador y director de proyectos de coaching en la empresa Specialized Logistics Service. Su trayectoria lo ha llevado a acumular más de 15 años de experiencia en Latinoamérica en el sector privado, especializándose en el diseño, análisis, optimización e implementación de cadena de suministro. También nos acompaña Francisco, bienvenido. Y también nos acompaña nuestro buen amigo y querido Matías Bertoni, director y socio fundador de Tecnoapp, quien tenemos también la oportunidad de conocerlo desde hace varios años. Así que bienvenidos comunidad de Clúster Industrial, y para nosotros es un honor presentarles a nuestros speakers en este webinar integrando inteligencia artificial en la estrategia de toma de decisiones en la cadena de suministro o supply chain. Bienvenidos. Adelante, Marcelo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Ricardo, y a todo el resto de la gente de Clúster Industrial por la invitación. Muy amables de permitirnos estar aquí. Bueno, hoy comparto este webinar con Francisco Rodríguez, un amigo que respeto mucho por su digamos, calidad profesional y sus conocimientos y su especialización específicamente en lo que es cadena de suministro. Mi especialidad es la ciencia de datos y la inteligencia artificial, así que entre los dos nos vamos a complementar muy bien. Así que le cedo la palabra a Francisco para que dé el puntapié y arranque. Gracias, Marcelo. De igual forma, un gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a esta charla que, como bien ha dicho Marcelo, tiene el objetivo de darles una visión de cómo van las cosas en el sector de la información, en el sector del análisis de todo de lo que cuenta actualmente las empresas en su activo de datos, porque ahí tienen un tesoro invaluable para el desarrollo de muchos proyectos y de mucho conocimiento corporativo, industrial. Por ello decidimos tocar este tema y cómo la inteligencia artificial hoy en día está impactando, lo quieran o no, a la forma en cómo se diseña y se opera una cadena de suministro. Entonces, avanzamos, Marcelo, si eres tan amable, con la agenda, la cual, como básicamente habíamos platicado, vamos a dar una breve introducción a lo que es la inteligencia artificial y también a cómo se define hoy en día ya a las cadenas de suministro y cómo ha cambiado esta definición
desde sus orígenes hasta hoy en día. Vamos a tocar algunos ejemplos porque más que platicar lo teórico, nos interesa más concentrarnos en la practicidad de estos modelos, en cómo hemos podido de forma ilustrativa explicar las bondades de la inteligencia artificial. Y por ello vamos a tocar a lo mejor algunos puntos importantes como la predicción en los patrones de compra, cómo impacta también en la gestión de inventarios y almacenes, por supuesto, en los costos de materias primas y en las redes de distribución. Vamos a cerrar el día con casos de éxito que van a terminar de ilustrar este gran tópico, ¿no? que es la inteligencia artificial en la supply chain. Entonces, comenzamos básicamente con una breve introducción y para esto pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a explorar esta parte. Entonces, Marcelo, si me haces favor de avanzar en la siguiente, por favor. Aquí es donde hacemos una retrospectiva brevemente de cómo supply chain ha cambiado de forma categórica el cómo la estamos definiendo. Comenzó a definirse como esfuerzos aislados, enfocándose a la transportación, a la logística, al movimiento básicamente de materiales, pero por otro lado también al abastecimiento, a las compras. Entonces, poco a poco estas fueron convergiendo, fueron entrando en un sistema de integración para finalizar los 90s y entrar al nuevo milenio como ya propiamente una administración de cadenas de suministro, el cual ya integraba todas estas funciones en un solo concepto. Continuamos con la siguiente diapositiva, la cual vamos, si me apoyas Marcelo, la siguiente. Efectivamente aquí vemos ahora cómo las cadenas de suministro funcionan como un sistema. ¿Esto a qué se refiere? Que si tomamos cada proceso desde una perspectiva de sistemas, vamos a encontrar que todo proceso pues tiene variables, tiene objetivos y tiene restricciones que cumplir. Cada uno de estos elementos, como habíamos visto anteriormente, que ahora integran a las cadenas de suministro, tiene sus propios objetivos, variables y restricciones. Y es ahí donde entra la complejidad. ¿Por qué es tan difícil entonces? Porque aquí chocan diferentes objetivos y también compartimos diferentes variables, pero sobre todo tenemos restricciones bastante limitadas, lo cual hace que el campo de acción sea mucho más limitado también. Por ello, la complejidad y por eso es que la cadena de suministro está evolucionando a ser más colaborativa que trabajar de manera individual. Continuamos con el siguiente slide. Por favor, Marcelo. Es así como les decía que es preocupante cómo la evolución nos puede comer, cómo podemos continuar teniendo este enfoque de la logística tradicional y estamos perdiendo de vista la evolución colaborativa a la que lleva o a la que tiende la cadena de suministro ya como un ente integrado. ¿A qué me refiero? Que bueno, antes, si bien teníamos funciones clave ya dentro de una organización, un equipo de trabajo, como la influencia sobre otros, el liderazgo, el manejo de riesgos, mediciones, alcances tecnológicos, plataformas tecnológicas, pues bajo un enfoque tradicional de la logística, pues esto era muy robusto, muy sólido, poco flexible, era muy aislado y se centraba en muchos de los casos en una cobertura muy regional, muy nacional. La logística, como les decía,
es una disciplina que está evolucionando y vaya, todos estamos viendo ya los efectos de esta evolución. Pues ahora la supply chain lo que busca o lo que estimula es más un enfoque de coordinación y colaboración. Ahora dejamos de tener influencia local y ahora nos enfocamos en una influencia más integral como sistemas, en la cual yo tengo colaboración con compras, con almacén, con ventas, con la manufactura, etcétera, etcétera, en donde los alcances tecnológicos, si bien antes era una optimización aislada, solitaria, bajo un ERP muy, muy robusto, bueno, ahora tengo una coordinación y una visibilidad más amplia a través de todos los eslabones de la cadena. Es así como hemos evolucionado las plataformas tecnológicas también. Continuamos con la siguiente diapositiva, Marcelo, por favor. Bien, bueno, aquí tomo un poquitito la palabra yo. Bueno, básicamente vamos a hacer una breve introducción a lo que es, después de la introducción que hizo Francisco en lo que es supply chain, vamos a hacer una breve introducción de lo que es la inteligencia artificial y sus connotaciones dentro de la supply chain. Entonces, básicamente, yendo rápido, porque este tipo de conceptos están ampliamente difundidos hoy en día, digamos que la inteligencia artificial son programas, yo me arriesgaría a decir, de optimización, que tomando conceptos similares a los que hace el cerebro humano, tipos de inteligencia, como se llama, como el aprendizaje, el razonamiento, la capacidad de inferir, la comprensión del lenguaje a través del procesamiento del lenguaje natural, y digamos, a través de todas estas cosas logramos hacer en forma automatizada tareas que antes las hacían humanos. ¿Okay? Y ahí pueden entrar un sinnúmero bajo ese paraguas entra un sinnúmero de cosas, es bien diverso. Entonces, dentro de la inteligencia artificial, uno de los tópicos, de los pilares en los cuales la inteligencia artificial se apoya, es el aprendizaje automático, que tiene que ver con esto de enseñarle a un programa, digamos, porque al final es un programa que corre en una máquina, un programa y máquina, digamos, enseñarle a través de la observación, del análisis, perdón, de las observaciones históricas, para que estos algoritmos encuentren las relaciones entre las distintas variables que están en juego, y de esa manera el programa aprenda básicamente a clasificar, aprenda a generar una salida regresiva. Cuando hablamos de una salida regresiva es una salida numérica, digamos, ¿cierto? Aprenda a clasificar imágenes, textos, videos, bueno, en fin, hacer modelos, análisis predictivo y también análisis explicativo del pasado. ¿Okay? Dentro del aprendizaje automático hay a su vez distintas ramas, que no vamos a entrar en detalle en eso, porque están en todos lados, pero básicamente podemos decir que hay 4 ramas. El aprendizaje no supervisado, donde simplemente los algoritmos lo que hacen van masticando los datos y van encontrando determinadas relaciones, vínculos, pertenencias, digamos, funciones de similitud o de disimilitud entre las distintas observaciones que tenemos en un conjunto de datos, y eso nos sirve para hacer agrupamientos, nos sirve para hacer detección de anomalías, nos sirve para un sinnúmero de cosas. También la otra rama es el aprendizaje supervisado. Esto es, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Si yo quiero que un algoritmo de Machine Learning aprenda a clasificar imágenes de perros y gatos, bueno, entonces durante el entrenamiento a estos algoritmos le presento diversas fotos de perros y de gatos, y luego cuando ya el aprendizaje ha sido satisfecho,
yo puedo ponerle una imagen y que el algoritmo me dice si es un perro o un gato. Eso es una clasificación. ¿Okay? De la misma manera, con aprendizaje supervisado, puedo construir un modelo regresivo, por ejemplo, un predictor de temperatura, o un predictor de demanda, o un forecaster de demanda, ¿no es cierto? Hablando ya en términos de lo que ocurre en la cadena de suministro. ¿Okay? Y después hay otras ramas más, como el aprendizaje por refuerzo, pero que en este momento vamos a pasarlo, a dejarlo a un costadito por razones de tiempo. También se muestra aquí cómo es el ciclo de vida del desarrollo de un modelo. Básicamente se ingestan, ese es el término comúnmente usado, digamos, los datos históricos que van a formar parte de mi conjunto de entrenamiento, o si estoy haciendo aprendizaje no supervisado, serán los datos a ser investigados, a los cuales los algoritmos le van a extraer sus características. Luego aparece todo un proceso de preparación, de transformación, de validación de los datos, de limpieza, de análisis de integridad, etcétera, etcétera. Y una vez que esos datos están íntegros, podemos construir los modelos. Estos modelos son modelos empíricos basados en datos. ¿Esto qué quiere decir? Sin datos no hay modelo. Y con datos pobres hay modelos pobres. Entonces, digo, el activo aquí son los datos, y todo lo que, digamos, haya que hacer para garantizar su calidad, hay que hacerlo, porque si no, después los resultados no van a ser acorde a lo esperado. Y una vez que el proceso de modelado, bueno, consiste en probar, digamos, en un ciclo, digamos, donde se realizan distintos experimentos, se prueban con distintos algoritmos de Machine Learning, se ve cómo es su scoring, y finalmente se termina eligiendo el que mejor performance tiene, y se termina haciendo un ajuste final que se llama Hyperparameter Tuning, para proceder luego a su puesta en producción. ¿Okay? Bien. Entonces, para aclarar un poco, hay dos términos que se utilizan y que forman parte, si queremos, de lo que es inteligencia artificial. Un término es Big Data. Una creencia bastante común es creer que todo lo que tenemos que hacer de inteligencia artificial, de analítica, necesita de Big Data, necesita de millones o millones de datos. Y eso es una falsa creencia. Se pueden hacer modelos perfectamente con una cantidad de datos limitado. No todo es Big Data. Y toda esta idea de que, bueno, en una plataforma de Big Data colectemos todo lo que hay, desde todo tipo de variables disímiles, total, después, de alguna manera, los algoritmos se van a dar cuenta qué utilizar y qué no. De alguna manera tiene una base real, pero los costos computacionales, de tiempo, etcétera, etcétera, que se pagan contra eso son enormes. Es decir, tal cosa finalmente no termina siendo eficiente. Sí, es interesante cuando hay fenómenos que son realmente multivariables y necesitamos de todas esas variables para poder entender esas relaciones y poder hacer buenos modelos, entonces bienvenida a la plataforma de Big Data. Y la analítica es una disciplina que justamente tiende a explicar el pasado, predecir el futuro, o sea, el análisis predictivo, a través de la utilización de técnicas diversas o de disciplinas diversas, como la matemática, la estadística, el aprendizaje automático, y normalmente estas cosas, si tenemos una plataforma de Big Data, se hacen arriba de la plataforma de Big Data, o sea, se usa la plataforma de Big Data como suministro de datos. Muy bien, muy rapidito aquí vamos a mencionar los distintos tipos de analítica que tenemos. Tenemos la analítica descriptiva, que explica las causas raíces, explica el pasado, explica los comportamientos, ¿ok? Es el análisis offline de lo que pasó y que me da una idea de lo que en inglés se llaman los insights del proceso o el fenómeno que estoy analizando. ¿Ok? Luego tenemos la analítica predictiva, que es justamente, normalmente para hacer un modelo predictivo primero se hace un análisis descriptivo para saber dónde estamos parados, y luego se construyen estos modelos que son capaces de predecir en función de las variables de entrada. ¿Okay? Estos modelos luego se pueden desplegar en producción y pueden generar predicciones en tiempo real.
Y el tercer punto es la detección de anomalías y el reconocimiento de patrones, que forma parte del aprendizaje no supervisado, donde ahí es capaz de analizar cierto comportamiento desde ciertas variables y a partir de ahí inferir, digamos, si hay situaciones anómalas o no. ¿Okay? Muy bien. Lo cual termina en un tablero de alarmas y recomendaciones. Bien. ¿Por qué es posible predecir cosas? ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de magia hay debajo de eso, ¿no? Entonces, en definitiva, se puede predecir aquello que tiene relaciones de causalidad. Fíjense que digo causalidad y no digo correlación, ¿no? Porque son dos conceptos distintos, ¿no? Puede haber fenómenos donde haya correlación, porque al final la correlación es una ecuación matemática, y si las variables se mueven más o menos parecidos, va a parecer que el coeficiente de correlación va a dar alto, pero eso no significa que haya una relación causa-efecto. Así que eso hay que explicarlo a través de otro, digamos, por otro lado. Pero se puede predecir aquello en lo que existe causalidad. En lo que no existe causalidad no se puede predecir. ¿Okay? Así que cuanto más volátil e impredecibles son los fenómenos que intentamos predecir, digamos, seguramente peor nos va a ir. ¿Okay? Al final, un modelo predictivo de Machine Learning es un modelo que encuentra una función que relaciona la salida con las entradas. Es así, tiene grandes capacidades para encontrar cuál es esa función y lo puede hacer con un montón de variables. ¿Okay? Por ejemplo, al final no es muy diferente, digo, en lo conceptual, por supuesto, no en la implementación, que una regresión lineal múltiple, donde también queremos encontrar una relación entre una variable de salida y varias variables de entradas, y hacemos el fit de los coeficientes a través del uso de los datos históricos. Y lo mismo a través del análisis de correlación, que también nos da una idea del vínculo entre las variables que queremos analizar. Lo mismo con los árboles de decisión, que son herramientas que, digamos, donde puedo entender cómo es el orden de influencia de las variables, ¿okay? Dependiendo del nodo donde está cortando el árbol. En este caso, el nodo de arriba, que es una variable que se llama espesor, tiene mayor preponderancia que una variable que se llama velocidad, que está abajo. Por eso está primero en la evaluación del árbol. ¿Okay? Finalmente, si se trata de regresión múltiple, digamos, tenemos enfoques que tienen una cantidad de grados de libertad para poder aprender y las funciones más no lineales que existan, o sea, relaciones verdaderamente complejas entre las variables, y para eso todo lo que es las redes neuronales de aprendizaje profundo tienen esas capacidades. Finalmente, algo que impacta directamente en lo que es cadena de suministro, que es la posibilidad de hacer pronósticos de series temporales. ¿Okay? Las series temporales se diferencian de los otros tipos de modelos que son atemporales, en el sentido que una serie temporal es una secuencia de observaciones que tiene un orden y tiene justamente una secuencia, cosa que en otros modelos atemporales no lo son. Hay toda una línea de trabajo dentro de lo que es inteligencia artificial para lo que es el tratamiento de las series temporales. Más adelante vamos a profundizar. Los modelos, ¿cómo se especifican los modelos? ¿Qué puedo esperar de un modelo? Bueno, básicamente los modelos regresivos se especifican a través de estos KPI que tenemos aquí. Fíjense que una cosa es hablar de precisión y otra cosa de exactitud. Cómo influyen los sesgos. Entonces, digamos, por ahí, si los modelos que no están sesgados son los modelos que más tienden a dar en el blanco, pero también pueden tener su variabilidad. Así que lo que queremos son modelos que no estén sesgados y que tengan una baja variabilidad. Pero estos que se describe ahí, todos estos siglas son funciones de evaluación de la bondad de predicción de un modelo. ¿Okay? Y es de la manera en que se los evalúa. ¿Okay? Muy bien, entrando en el mundo del supply chain, digamos, acá lo que quisimos poner es una lista de posibles casos de uso de cómo la inteligencia artificial puede penetrar en el mundo del supply chain. ¿Okay? Para empezar, lo que todos conocemos y
fácil, digamos, entender que eso es así, que es el pronóstico de demanda. Claro, pronóstico de demanda con un nivel de granularidad y de precisión no visto antes, ¿no? Es decir, realmente teniendo en cuenta una cantidad de variables exógenas, con un nivel de discriminación por SKU, por los atributos y las propiedades más finitas de lo que forma parte de los productos que forman parte de la cadena de suministro. También la visión probabilística, es decir, no solamente tener un resultado, sino tener esta idea del intervalo de confianza, cuánto le puedo creer a la predicción, cuánto estoy dispuesto a creerle, ¿no? Esto ya entra dentro de la teoría de toma de decisiones. La posibilidad de alinear una estrategia de negocio, ¿no es cierto? Por ejemplo, balancear la disponibilidad versus los niveles de inventario y ajustar la toma de decisiones para la optimización de ese tipo de funciones. Tener KPIs agregados, como aquí hay algunos ejemplos, como el on-time delivery, shipping times, etcétera, etcétera, que puedan ser predecibles, ¿no es cierto? Y incluso una vez que tengo armados los modelos de predicción, esos modelos se pueden usar como simuladores, porque una vez que el modelo está entrenado, yo puedo moverle a sus entradas y ver qué es lo que da en la salida, y eso no es ni más ni menos que un simulador. Puedo hacer análisis de escenarios del tipo what if, o sea, qué pasa si le muevo un 10% a esto, al otro, y de esa manera poder mejorar ¿cómo se dice?, mi contexto de toma de decisiones. También la idea de tener una plataforma de inteligencia artificial que reciba los eventos de lo que pasa en la cadena de suministros, ¿no? Que pueda recibir los ruidos de la cadena de suministros. Y si esos ruidos a través de alarmas generan montones de alarmas, tener una manera de como filtrar esas alarmas, de manera que deje solamente al arbitrio de la decisión humana aquellas que son de real importancia y las otras se les da un tratamiento más automático, ¿no? También podemos utilizar la inteligencia artificial para todo lo que es la gestión de inventarios, cálculos, o mejor dicho, predicciones y simulaciones de los niveles de seguridad de los inventarios, la determinación de los niveles de seguridad basadas en métricas. Y, bueno, de todo esto podrá ampliar Francisco, que sobre esto sabe bastante más que yo, y el diseño de redes de suministro también a través de los algoritmos de optimización. Dentro de lo que es la inteligencia artificial hay toda una rama que es de optimización, digamos, a través de diversos modelos de optimización, algoritmos genéticos, simulaciones de horno, así se llaman, Elling Simulations, y otros algoritmos heurísticos de optimización. ¿Okay? Bien, entonces, viendo un poquito cuáles son los retos de la cadena de valor, es básicamente reducir los ruidos en la cadena de suministro, ¿cierto? Para esto necesitamos unir todos los integrantes, recibir, como decía antes, los eventos, los cambios, la información que está en juego en cada uno de estos nodos, y centralizar esa toma de decisiones tratando de optimizar la cadena en su conjunto y no a través de optimizaciones parciales. Finalmente, lo que decía antes, aquí podemos tener un big picture de cómo sería un modelo de implementación de una plataforma de inteligencia artificial montada sobre una plataforma de Big Data, que es desde donde se van a ingestar va a estar la integración con el resto de los sistemas que componen la cadena de suministro, y esto puede incluir incluso Internet of Things, es decir, podemos aprovechar la potencia de Internet of Things para instrumentar, es decir, para sensorizar almacenes, para ponerle sensores a la parte de logística, es decir, proveer la información que sea necesaria, pero útil, no poner sensores al divino botón, sino justamente aquellos que sean
de valor, sensorizar aquellas cosas que sean de valor y que contribuyan, por ejemplo, a tener cierto tipo de eventos que me dé información predictiva y preventiva de lo que está sucediendo. Luego, a través de distintos modelos que pueden estar desplegados en esta plataforma y que están constantemente aprendiendo de la nueva información que está llegando, podemos generar recomendaciones de cuáles serían las decisiones óptimas que habría que tomar en cada escenario. Esto sería como, digamos, el Holy Grail, ¿no? Digamos, tener esto sería ya, es algo ambicioso, pero hacia ahí vamos. Bien, Francisco, te paso el token a ti. Gracias, Marcelo. Efectivamente, como bien has explicado, el data science ahora con la ayuda de la inteligencia artificial, más que nada, va a ser ya un colaborador permanente, ya inamovible dentro de los análisis y de la toma de decisión en todas las variables de las cadenas de suministro, al menos de las cadenas de suministro modernas que le están apostando no solo en términos de presupuestos, de gastos al desarrollo de esta modelación, sino también a la contratación de personal o de talento humano 4.0 capaz de gestionar y capaces de analizar e interpretar este tipo de modelos. Entonces, es así como va a cambiar el enfoque y como se los comenté al principio, esto está pasando ya hoy en día. Estamos teniendo ya una frontera visual y que se percibe en los KPIs que mencionó Marcelo hace rato, como todos aquellos KPIs que van en función directa al servicio o la percepción del servicio que tienen los clientes, los consumidores finales. Hay una frontera ya muy marcada entre las empresas tradicionales y las empresas ágiles en este tipo de analíticas. Vemos que la reacción típica de una compañía tradicional para este tipo de eventos no planeados va a ser mucho más tardada y van a haber mucho más retrasos. Por lo tanto, va a haber pérdida en el intercambio de valores. Realmente se nota esta diferencia cuando una empresa ágil es robusta en este tipo de analíticos y pueden predecir, por supuesto, con un respectivo error, pero un error que todavía puede ser manejable en términos de otros por así decirlo, de otras preparaciones previas para poder lidiar con esos cambios. Tenemos aquí ya una notable diferencia y esto sí o sí va a pasar. Y si ustedes como líderes, como directores quizá de sus propias compañías o que están al servicio de alguna compañía transnacional, si ustedes no han comenzado con esto, seguramente la competencia ya lo hizo. Seguramente ellos ya están comenzando a valorar este tipo de enfoque para captar todos esos retos que vienen por delante. Si vamos a la siguiente diapositiva, Marcelo, por favor. También encontramos, como les comentaba, si podemos evaluar la posición en base a una calificación de cómo se encuentra nuestra compañía hoy en día, vamos a encontrar que el promedio o la media en nuestro país anda oscilando entre un 2.5, un 2.6, porque todavía estamos muy acostumbrados al enfoque reactivo de lo que va suscitándose a lo largo de nuestra cadena de suministro. Pocas empresas, inclusive me atrevería a decir aquellas transnacionales, han comenzado a establecer este tipo de herramientas como parte de la inteligencia artificial y todavía cuentan con enfoques
pobres, pero ya preparándose a una previsibilidad y por tanto llegar a ser una empresa altamente efectiva. Continuamos, Marcelo, por favor. Aquí podemos darnos una idea de todo lo mencionado anteriormente, cómo tenemos millones y millones de datos que constantemente están en juego y se están almacenando. Una cosa es la generación de datos y la otra es la generación de información valiosa a partir de esos datos. Es la principal diferencia. Y los datos vamos a encontrar que a medida que va incrementando la acumulación de datos, la estructura se va haciendo variada. Podemos tener datos muy estructurados utilizando tablas relacionadas, como es en el caso de un ERP tradicional, hasta datos sin estructura completamente, como es justamente el Internet de las Cosas, el cual está mandando información en cada segundo, en cada minuto, sobre las diferentes variables que medimos en todos aquellos sensores en nuestra manufactura, por ejemplo. Entonces, la complejidad no solo está en función del volumen, sino también en función de la velocidad, la variedad y la veracidad con la que queremos que se presenten estos datos. Continuamos, por favor, Marcelo. Es una realidad entonces que no podemos dejar de ver que hay una oportunidad ahí, como se los mencioné anteriormente, porque estamos viviendo ya en la era digital. ¿Cómo es posible que la compañía de taxis más grande del mundo no posee ni un solo taxi? Estamos hablando, por supuesto, de Uber, y que ellos cuentan con una tecnología de datos que me puede ayudar a predecir qué tipo de servicio va a querer el consumidor. Si es un regular service o es un premium service, etcétera, etcétera. La empresa de hospedaje más grande tampoco posee bienes inmuebles. La compañía telefónica no posee infraestructura de comunicaciones. El minorista más valioso del mundo no tiene inventarios. El propietario de medios más populares no crea contenido. Los bancos de más rápido crecimiento no tienen dinero real. La sala de cine más grande del mundo no posee cines. Y los mayores vendedores de software no escriben ellos las aplicaciones. Entonces, estamos teniendo un sistema aquí de negocios enfocada a la información. Cómo se han creado estos modelos nuevos, disruptivos, a partir de la información que se posee, a partir de cómo ellos han transformado la información en oportunidades de negocio. Y todo partió gracias a este tipo de análisis. Continuamos, Marcelo, por favor. Muy bien, ahora vamos a ver un poquitito lo que hablábamos antes del análisis de series temporales, que en este caso, digamos, su principal uso, pero no único, es en la predicción de demanda. En una cadena de suministro, como todos sabemos, que es un sistema, es un sistema compuesto por subsistemas interconectados con retardos en el medio, es decir, es toda una dinámica de sistemas que se produce, donde quizás la punta de todo eso es la predicción de la demanda. Cuanto más pobre es esta predicción y más desacomodada está respecto de la realidad, bueno, después las reacciones para compensar lo que se creía que iba a ser y no fue, dada, digamos, distribuida a través de todos los actores de la cadena de suministros, hace que, bueno, se generen todos los ruidos que hablábamos previamente, en general haya ahí después Francisco me va a apoyar con el término técnico, pero es como un sobreestoqueo de cada uno de los actores por si las dudas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso tiene un efecto negativo. Correcto, eso es un efecto negativo en toda la cadena de suministro. Entonces, este es uno de los tópicos sobre los cuales más se le pone esfuerzos, inversión, porque realmente esa inversión se paga, ¿no? Entonces, dentro de
de lo que es esto, de la inteligencia artificial, dijimos, hay todo un tópico que es tratamiento de series temporales, análisis de series temporales, que básicamente tiene dos disciplinas, el forecast, el pronóstico de las series temporales, y la clasificación. La clasificación tiene que ver con reconocer cómo es esa serie temporal y, dada una clasificación previa, decir si esa serie temporal corresponde a esa clasificación o no. Por ejemplo, imagínense que se clasifican las distintas formas de las series temporales que da un electrocardiograma y luego se clasifican de acuerdo a las distintas patologías. Entonces, sencillamente, a través de la clasificación de series temporales, se puede reconocer en qué escenario se está. ¿Okay? Aquí, básicamente, puede haber aplicaciones un poco más sofisticadas donde usen la clasificación, pero básicamente nos vamos a centrar en el forecasting. Nuevamente, hago mucho hincapié en esto para fundar el concepto en lo que se funda toda esta disciplina, ¿no? ¿Cuándo es posible predecir el valor futuro de una serie? Bueno, la respuesta es lo mismo que antes. Cuando el valor actual y los valores históricos determinan en forma causal el valor próximo futuro. ¿Okay? Esto se puede entender de dos maneras. Como un conjunto de variables que influencian sobre la variable que bajo análisis, por ejemplo, imagínense que es el pronóstico de demanda, o analizando la demanda en sí misma, es decir, los valores previos de demanda actuando como determinantes de los valores futuros. Si existen relaciones de causalidad, vamos a poder decir algo, y si no existe causalidad, no vamos a poder decir nada, obviamente. Entonces, por ejemplo, si estamos queriendo predecir el comportamiento de la temperatura en un horno, bueno, el horno tiene un fundamento físico, está la física por debajo, eso le da un marco de causalidad. Entonces, eso es pronosticable, porque hay causalidad, y también, sin entrar demasiado en terminología, la señal está autocorrelacionada, es decir, hay correlación entre las muestras pasadas y futuras, dentro de una ventana de tiempo, por supuesto, ¿no? En la propia serie temporal. Sin embargo, si a alguno se le ocurriera usar esto para ir al casino y hacerse rico, bueno, la mala noticia es que las series temporales que responden a procesos puramente aleatorios no son pronosticables porque no hay relaciones de causalidad, ni entre variables exógenas contra esa, ni de las muestras pasadas sobre las muestras futuras, ¿no es cierto? A menos que la ruleta esté inclinada, y entonces ahí habrá una física que explica y le da la causalidad de por qué salen más o menos los mismos números siempre. Muy bien, tampoco hay autocorrelación, ¿ok? Así que esto es el fundamento de por qué puedo pronosticar. Muy bien. Y de ahí salen varias cosas. Si, por ejemplo, la demanda depende de una cantidad de variables exógenas, y yo esas variables exógenas las puedo identificar, las puedo medir, y las puedo poner dentro del modelo, seguramente voy a mejorar enormemente la asertividad del modelo. Si no se puede, porque hay veces que no se puede, digamos, son variables a lo mejor socioeconómicas o que responden a eventos que tienen que ver con el comportamiento del ser humano, no se puede poner un sensor para medir eso, hay que hacerlo a través de proxies, de variables terceras que nos ofician como una especie de puente para medir eso. Bueno, en la medida en que no tenga acceso a esas variables, obviamente va a haber, como se dice en términos técnicos, se dice que hay una parte de la variabilidad o de la varianza de lo que quiero explicar que no lo voy a poder explicar porque me faltan esas variables. ¿Okay? Entonces, un primer análisis que hay que hacer es lo que se llama el análisis de estacionalidad. No quiero entrar en lo técnico, voy a ir muy rápido, pero sencillamente podemos decir que una serie es estacionaria cuando su media y su varianza no cambian en el tiempo. Es decir, yo tomo un periodo acá o tomo un periodo acá, le calculo la media y la varianza y son las mismas. ¿Okay? Si no estoy en condiciones de estacionariedad, estoy en problemas. Hay que hacer cosas, hay que hacer todo un tratamiento para volver una serie que no es estacionaria para que luego se puedan aplicar las técnicas de modelado. Y el otro punto que es importantísimo y que queremos identificar y modelar
son las estacionalidades, que son básicamente las variaciones cíclicas de una señal. Bueno, discúlpenme, hablo de señal porque mi formación de ingeniero electrónico me traiciona. Hablemos aquí de variables, no de señales. Discúlpenme. Cuando hablamos de formas de modelado, básicamente, como les dije, tenemos dos tipos de modelos. Los univariados, que es, por ejemplo, predecir la demanda en función de sus propios valores históricos. No hay otras variables exógenas más que esa. Y los modelos multivariados, donde sí, digamos, además de utilizar los valores históricos, utilizo lo que llaman las variables exógenas, ¿no? Que podrían ser, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo y ahí hay varias, digamos, se puede ver perfectamente cuáles son unos ejemplos de esas variables, ¿cierto? Entonces, bueno, y dentro de lo que es, digamos, para terminar esta parte conceptual de series temporales, fíjense que sin entrar en detalle, no todas las series temporales son iguales y hay muchos métodos para tratarlas. Hay series temporales lineales, no lineales, con comportamientos caóticos, otras que responden a algo que se llama la caminata del borracho, random walk, bueno, etcétera, etcétera. Y hay que identificar cada una de esas tipos de series temporales y darle el tratamiento que corresponde con el modelo que corresponde. ¿Okay? Es toda una temática en sí misma, toda una especialización en sí misma. Simplemente para mencionar, y muy rápido, uno de los modelos más conocidos es el ARIMA, que es Auto-Regressive Integrated Moving Average. Es un modelo lineal que lo que hace es predecir los valores futuros en función de los valores del pasado, haciendo una regresión lineal. Y siguiendo un poco este concepto de la descomposición de una variable, discúlpenme, sigo hablando de señal, de una variable en sus componentes. Lo que observamos aquí arriba es la variable como es y la podemos descomponer en tres componentes: la tendencial, la cíclica y la residual, que es la parte que no se puede explicar porque es muy cercano a una variable completamente aleatoria, pura. Entonces, estos modelos tienen, digamos, es como la predicción es la suma de tres cosas. Es la suma del componente autorregresivo, que es determinar el futuro en función de los valores pasados. Una segunda parte que es la integrated, que es determinar el cambio en los valores del futuro en función del cambio de los valores del pasado. Y una tercera parte que es el moving average, que es básicamente digamos, estimar esa parte de la salida en función de los errores del modelo, la diferencia entre la predicción y la realidad. ¿Okay? Entonces, como es un modelo lineal, digamos que si yo sumo la parte autorregresiva más la integrada más el moving average, tengo la predicción completa. Aquí vamos a pasar a un caso de uso real de cómo se hizo un pronóstico de demanda estacional en la industria del calzado mediante el aprendizaje automático, ¿no? ¿Cuál era el dolor de negocio? Bueno, la empresa estaba enfrentando dos cambios macro claves, digamos, ¿no? Uno era el cambio de mentalidad del consumidor, este tema de comprar ahora y usar ahora, influenciado por las redes sociales, la necesidad de personalización, etc. Y lo otro es la disminución del tráfico en los centros comerciales. ¿Okay? Entonces, frente a eso, la estrategia era, digamos, mejorar y acercarse a los consumidores y ser más ágiles y responder más rápidamente. ¿Okay? Entonces, pero claro, eso, digamos, ¿qué beneficio supone? Bueno, supone que mejora la eficiencia operativa debido a que, digamos, reducimos la tasa de cancelación de pedidos, mejoramos los niveles de stock, lo que se traduce en una disminución de costos, e ingresos adicionales por lo que llaman las ventas perdidas, es decir, cuando perforo un stock y no tengo más, y alguien viene y pide ese producto, bueno, no hay para venderle, ¿no? Entonces son ingresos caídos esos. Muy bien. Aquí está la metodología, ni se ve, bueno, digamos, lo voy a ir explicando, no intentemos sobre esto. Simplemente, bueno, hay una metodología para seguir que se corresponde con lo elaborado en el principio, ¿no? Se tratan los datos, se hace todo el rejunte de los datos, se los trata, se los analiza, se hace la agregación,
se hace la extracción de features, se desarrollan los modelos, varios, luego se selecciona el modelo que mejor escorea y se pone. Ese concepto sigue siendo igual. ¿Y cuál fue? Bueno, un poquito para dar un contexto del caso de negocio, ¿cuáles son los factores que influyen en el pronóstico de la demanda? Bueno, la volatilidad, que está fuertemente influenciada por el comportamiento humano, la fuerte estacionalidad, la intensidad de SKU, los ciclos de vida cortos, la falta de datos históricos, vamos a lanzar un producto nuevo y no tenemos datos históricos, los ciclos cortos por el tema de la moda y las temporadas, las interdependencias entre precio y estacionalidad, digamos que generan colinealidad y generan efectos colaterales no deseados, entre dos variables que necesito para hacer las regresiones. Y aquí hay una listita de variables predictoras, digamos, los datos de los point of sales, una medida de las ventas perdidas, todo lo que tiene que ver con precios y promociones, medición de la lealtad del consumidor, todo lo que es fechas, todo lo que es calendarización, el clima, ubicación geográfica, la competencia, las características de los artículos, el modo de distribución y tendencias macroeconómicas como el poder adquisitivo y desempleo. Todas estas son fuentes de posibles variables exógenas para predecir demanda. Bien, en este caso, ¿qué se hizo? Bueno, se recopilaron datos a través de los POS de 115 tiendas minoristas. Esos datos incluyen atributos de producto, del calendario, de la tienda, de precios, atributos de promociones y unidades de venta. Bueno, hay alguna información adicional de contexto, vamos a pasar, y básicamente se resolvió de la siguiente manera. El desafío es decir, mira, si yo voy a sacar un producto nuevo y no tengo histórico de ventas, ¿cómo puedo tener una idea de lo que voy a vender? ¿Okay? Entonces, para responder a ese desafío, ¿no es cierto? Y ahí después Francisco me podrá apoyar de lo importante que es a la hora digamos, del lanzamiento de nuevos productos, poder tener esta información. Se planteó un modelo que tiene 3 etapas. Lo primero que se dijo es, mira, si yo no tengo datos históricos de este zapato que voy a lanzar, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que puedo hacer es analizar los datos históricos que tengo y hacer, mediante técnica de clustering, de agrupamiento, identificar los clusters que el algoritmo me tire, que van a contener productos digamos, que van a tener una similaridad importante entre ellos. De manera tal que uno podría agarrar las ventas que han tenido estos productos, promediarlas y decir, bueno, este clúster de estos productos que son bastante parecidos entre sí, podría tener una proyección de ventas de tanto porque tengo los datos históricos de eso. ¿Okay? Entonces, lo primero a través de una técnica de clustering es anotar en el conjunto, por eso aquí hay una tablita, anotar en la tabla que yo tenía, digamos, en una columna de la derecha, lo pongo figurativamente así, ponerle a cada observación a qué clúster pertenece, luego del análisis de clustering, ¿no? Luego de lo que los algoritmos de clustering arrojan. Entonces, ese es el primer paso. Una vez que eso lo puedo hacer porque tengo los datos históricos. Una vez que eso está hecho, se desarrolló un modelo de clasificación, ¿no es cierto? Porque, yo digo, acá tengo un zapato nuevo, un modelo nuevo, y a qué clúster pertenece. Y como no tiene datos históricos, no sé a qué clúster pertenece. Entonces, se desarrolló un modelo de clasificación que te diga a qué clúster pertenece un producto que tiene todos estos atributos en la entrada. Entonces, vos tenés un zapato nuevo que tiene todos estos atributos que están acá, estas variables, en un modelo, en un clasificador que está entrenado, tú pones esa input y te va a decir, pertenece al clúster 5. Ah, perfecto, si pertenece al clúster 5, tomo el promedio de ventas del clúster 5 y ya es como que ese zapato que no tenía histórico, ahora tiene histórico. ¿Okay? Y la tercera parte del modelo es la predicción, es decir, una vez que ya tengo el número de clúster al cual pertenece, puedo entonces poner las mismas variables, más el número de clúster, en un modelo predictivo que previamente fue entrenado con los datos históricos, incluyendo el número de clúster, y eso me pronostica las ventas futuras. ¿Okay? Entonces, primero, clusterizo la información del pasado.
con el objeto de encontrar grupos de productos similares para después poder decir, agarro todos estos productos que son parte de este grupo, les saco el promedio de venta y tengo ya data, me fabrico una data histórica de algo que no tiene data histórica. ¿Okay? Luego, ese producto nuevo, a través de un modelo de clasificación, pongo los datos en la entrada del modelo y el modelo me va a decir a qué clúster pertenece, debería pertenecer. Y luego, con esa información, puedo entrar al modelo de predicción y generar un forecast de ventas. Este es un caso real, digamos, donde aquí, digamos, fíjense la ventaja competitiva de esto, ¿no? Frente a otro que no tiene, saca un producto nuevo y tiene, bueno, seguramente hay técnicas como se ha hecho toda la vida, pero, digamos, no tiene una forma precisa y más certera de poder determinar cuál es su expectativa de funcionamiento en el mercado de ese nuevo producto. Esto es un ejemplo de que utiliza aprendizaje no supervisado, porque el clustering es aprendizaje no supervisado, aprendizaje supervisado, porque el clasificador es una técnica de aprendizaje supervisado, y utiliza predicción de series temporales, que es básicamente este modelo de predicción que acabamos de ver. Así que en este combo podemos ver cómo las distintas técnicas de inteligencia artificial se complementan para finalmente generar una ventaja competitiva. Y aquí te paso el micrófono, Francisco, para que me complementes sobre la importancia de tener esa feature, esta posibilidad. Y dejo Claro para que la sí, próxima diapositiva. Claro que sí, Marcelo, gracias. Ahí está bien. Efectivamente, como bien mencionaste al principio de este caso que quisimos exponer, es un enfoque en el cual preocupa a muchos giros industriales, pues la falta de información, inclusive, por así decirlo, para poder comparar este producto nuevo con alguno ya existente, nos va a generar errores en este forecasteo. Y aquí es como podemos nosotros hacer un balance entre cuánto me va a costar los errores en el forecast versus cuánto me va a costar un buen forecast, un buen modelo de pronóstico. Aquí es donde muchas veces es justamente un balance, un ganar-ganar. Todo depende de la estrategia que necesite adoptar la compañía y más en específico la estrategia que necesite adoptar la cadena de suministro en todos y cada uno de esos eslabones. Yo podría decir que estos modelos de predicción de Machine Learning están relativamente al alcance de todos, si bien acá el costo va más en función del tiempo el cual yo voy a invertir en generar estos resultados, porque es una inversión de tiempo significativa desde que estamos entendiendo el negocio, entendiendo los datos y por supuesto ir limpiando o ir normalizando esa estructura de información hasta poder, como apuntó Marcelo, comenzar a probar, a probar y a entrenar nuestros modelos. Para finalmente ir y regresar de nuevo a los datos, algo falló, tengo que volver a regresar. No es un ciclo tradicional en el cual yo hago paso 1, paso 2, paso 3. Por el contrario, el Machine Learning es un proceso dinámico en el cual yo puedo estar en el último paso de mi evaluación de desempeño, pero me tengo que regresar de nuevo al paso 1. Entonces, es algo que el costo está más en función del tiempo. Continuamos, por favor, Marcelo, con la siguiente diapositiva. Y es aquí donde vamos a darle otro enfoque. Continuamos, por favor. Cómo es que también es importante la gestión de los inventarios, porque aquí volvemos a tener estos comportamientos en el análisis de los consumos.
Aquí estoy únicamente volviendo a parafrasear lo que Marcelo ya mencionó de cómo se comportan estas series temporales y cómo afecta el comportamiento de mis inventarios. También podremos hacer una predicción de estos modelos enfocándonos a los KPIs más importantes que están en la siguiente diapositiva. Por favor, Marcelo. El cual nosotros vamos a poder predecir estos KPIs en función de esta información, de cómo se mueve el flujo de información. Podemos predecir, por supuesto, los niveles de safety stock en base a KPIs como el Customer Service Level, como el Item Fill Rate, Cost per Stock Out Event o Cost per Item Short. Este tipo de KPIs me van a permitir de alguna forma ingresar las variables de decisión más importantes para mis stocks de seguridad. Hay que entender aquí que el enfoque o el cambio de paradigma es contar con safety stocks móviles o dinámicos que vayan en función a los datos históricos, pero también a los datos nuevos que se van generando mes con mes. Y por tanto tengamos una predicción de cuándo vamos a llegar a tener un punto de escasez. Por ejemplo, el KPI, el tercero, el del costo por stock out o por evento de escasez, también lo podemos predecir. Derivado de este tipo de analíticos, de machine learning, yo puedo educar o entrenar a mi modelo para que supervisado o no supervisado me dé las diferentes opciones de predicción en este tipo de KPIs o de variantes. ¿Y por qué son importantes? Porque quizás yo me puedo enfrentar a una proveeduría, vamos a decir, automotriz, en el cual si yo no envío el producto a tiempo en las cantidades que se me están solicitando, seguramente voy a tener una multa por haber quedado o por haber tenido o presentado esta escasez en la producción. Y de nueva cuenta también si quedo corto, es decir, si entregué lo que me pidieron a tiempo, pero por alguna razón quedé 10 o 15 unidades por debajo de lo que me pidieron. Entonces, este tipo de métricos vale la pena analizar a fondo qué variables la componen y qué puedo hacer en términos de analítica predictiva. Cambiamos, por favor, Asimismo, volvemos a avanzar, por favor. Tenemos también problemas en el diseño de redes. El enfoque tradicional en el diseño de redes de distribución, o al menos el que yo he trabajado ya por varios años, es un enfoque clásico de optimización con un estilo de programación o modelos de programación entera y combinatoria, pero al final de cuentas una programación lineal, con funciones lineales, en donde ponemos variables como costos, distancias, tiempos, etcétera, combustibles, y buscamos de alguna u otra forma el punto óptimo en el cual yo voy a poder establecer sucursales, centros de distribución, hubs o puntos de venta. Pero también tengo algoritmos utilizando la ciencia de datos, utilizando la inteligencia artificial, que me van a poder otorgar los mismos resultados en menor tiempo, mucho menor tiempo. Por supuesto, la información que necesito es prácticamente la misma, pero la bondad es que en un sistema tradicional de investigación de operaciones con modelos mixtos, programación lineal, yo a veces me topo con la variable de tiempo en la resolución de estos problemas. A veces tengo demasiados datos y los modelos tardan mucho en procesarse. Versus si yo utilizo un machine learning, la inversión en tiempo va a ser mucho menor. Avanzamos en el siguiente slide, por favor. Y como les decía, el reto o el objetivo aquí es recolectar la información necesaria para estos modelos. Por supuesto, en función de transporte, en función de instalaciones, en función de flujos de producción o de inventario.
Aquí es donde reside, como les mencionaba anteriormente, la mayor inversión de tiempo para coleccionar, o bueno, para captar esta información, pero también para limpiarla, para estandarizarla, para que realmente nos funcione y haga sentido para nuestro modelo. Continuamos, por favor, Marcelo. Y ya entrando en los casos de éxito, ya para finalizar todo lo que hemos platicado, muchas empresas, como les decía, ya están utilizando esto, ya es un hecho y comenzamos, si bien a mencionar algunos ejemplos, tenemos a Niagara Bottling Company, en los cuales ellos utilizaron ciencia de datos para estimar cuál es la mejor política de servicio al cliente enfocado a los safety stocks. Tratar de predecir en base no solo a la demanda, sino también al comportamiento de sus puntos de venta, poder implementar diferentes políticas de safety stock y evaluarlas, porque si bien lograron determinar por medio de clusterings, por medio de agrupamiento de puntos de venta, aquí es donde lograron continuar con el siguiente punto, que es predecir si el safety stock que tenían iba a ser suficiente o no para cubrir la demanda. Continuamos, por favor. Otro ejemplo que va relacionado también con la industria de alimentos es Chiquita y Fresh Express, ambos industrias de alimentos en Estados Unidos, principal compañía de perecederos, que tiene una complejidad para captar toda esta cuestión del forecast en sus puntos de venta. Lo que ellos querían era una reducción en sus días de inventario, puesto que como manejan perecederos, tienen este problema de la rotación de inventarios. Pero aquí, de nueva cuenta, el problema era determinar no solo las intenciones del cliente al momento de escoger un producto o los patrones de consumo de cada punto de venta, sino también tratar de anticiparse en base a qué tipo de instalaciones iban a necesitar. Porque no es lo mismo refrigerar bananas, por así decirlo, que refrigerar algún otro tipo de perecederos como son, por ejemplo, aquellos que necesitan temperaturas ambiente más estables o más cálidos. Entonces, este era el principal problema porque ellos contaban con infraestructura limitada. Entonces, tenían que ser capaces de predecir cómo iba a estar la ocupación de este tipo de instalaciones. Continuamos, por favor. También tenemos casos como el de Metco, que es muy similar a través del análisis de series temporales, pudieron pronosticar también o predecir, aparte de la demanda que iban a tener en sus más de 20,000 tipos de SKUs, a predecir el comportamiento estadístico de su safety stock. También simulaban estas políticas, como platicamos en aquellos modelos de Machine Learning supervisados, como la simulación en la política de ventas, de política de inventarios es otro caso en el cual se plasma todo este conocimiento integrado. Continuamos, por favor, Marcelo. De nuevo cuenta Walmart también como otro tipo de entregas de última milla. Ellos se preocuparon en este sector principalmente y trataban por medio de estos modelos de algoritmos o heurísticos en transporte, tratar de pronosticar la hora en la que iban a llegar para entregar
este last mile delivery al cliente final. También utilizaron todo este tipo de series estacionales y de otros modelos supervisados para la predicción de los tiempos de entrega. Continuamos, por favor, Marcelo, ya para terminar. Al siguiente, por favor. Me gustaría ya por último cerrar con los dos casos, los dos últimos casos, el de Intel y el de Merckx. Intel es de las empresas más sofisticadas en este tipo de modelación y ellos tienen diferentes versiones de Machine Learning para cada variable que quieran pronosticar, desde tiempos de entrega, tiempos de fabricación, llegadas en tiempo, escasez de la demanda, pronósticos en la demanda. Vaya, son de las empresas más sofisticadas en cuanto al uso de estas tecnologías y le han apostado seriamente al capital humano. Ellos presumen de tener de los más grandes equipos de profesionistas de ciencias de datos en todo el mundo para este tipo de empresas. Por último, cerramos con el siguiente caso, Marcelo, si me haces favor, con el caso de Merckx, que Merckx provee servicios de freight forwarding enfocados principalmente en el transporte marítimo y seguramente muchos de ustedes han de conocer o en determinado momento llegaron a utilizar sus servicios. Pues bueno, ellos utilizaron también modelos de Machine Learning para pronosticar cuánto tiempo iban a tardar en llegar a su destino, los días en tránsito y sobre todo considerando factores tan importantes como la temporada de huracanes, por ejemplo, o los niveles de congestión en cada uno de los puertos que tocaban. Llegaron a tener errores de pronóstico de 1 o 2 días únicamente y encontraron que sus niveles de pronósticos se comportaban mejor cuando se hablaba o cuando se trataba de viajes largos, a diferencia de tener viajes cortos, que tenían ligeramente mayor error en el pronóstico. Pero ellos utilizaron básicamente clasificación de árboles o árboles de decisión y lograron así tener este tipo de analítica predictiva. Bueno, con esto terminamos la parte de los casos de éxito y terminamos también esta charla sobre el uso de Machine Learning y el uso de la analítica predictiva. Marcelo, no sé si gusta cerrar con algún comentario final. Por mi parte, ha sido un gusto estar con ustedes en este tiempo. Les agradezco su permanencia y, por supuesto, sus preguntas, que son tan importantes. Esto ya es una realidad y la oportunidad está aquí y ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Marcelo. Creo que es un tema muy interesante que sin duda pudiéramos seguir aquí hablando al menos otra hora. Sin embargo, bueno, nosotros como Clúster Industrial, nuestra responsabilidad será seguir compartiendo la información de manera continua y constante. Seguramente estaremos programando otra sesión. Sin embargo, creo que por temas de tiempo y también para respetar el tiempo de la audiencia, me gustaría únicamente responder 2 preguntas, si gustan, de una cada uno, Francisco y Marcelo, y nos comprometemos a trabajar en conjunto con Tecnoapp y con Francisco en responder el resto de las preguntas y hacérselas llegar por medio del correo electrónico y también que sigan nuestras redes sociales. Si gustan, voy a respetar el orden de las preguntas. Primero nos hicieron, no nos puso el nombre. ¿Cómo es diferente para el cliente un proyecto tradicional de automatización comparado con un proyecto que también incluye inteligencia artificial? En términos de precio, tiempos de implementación, soporte, postventa. ¿Quién desea responderla? Creo que es un poquito más afín a mi especialidad. Bueno, los proyectos de ciencia de datos son proyectos que se encaran perfectamente dentro de la metodología Scrum,
Ya tenemos bastante experiencia en eso, de realizarlos de esta manera. La única diferencia con un proyecto tradicional de automatización o de software es que aquí los datos hablan. Entonces, uno propone y los datos disponen, de alguna manera, digamos, ¿no es cierto? Entonces, uno siempre, digamos, veamos un proyecto de ciencia de datos como una secuencia de experimentos, aplicando el método científico, digamos, ¿no? O sea, el final de un experimento me responde cosas que me permite calibrar el próximo experimento. Entonces, al llevarlo en sprints de corta duración, digamos, siempre existe la chance de poder continuar o decir, bueno, mira, con el nivel de asertividad que logramos, hasta acá llegamos, estamos satisfechos o podemos seguir. Y entonces eso da una flexibilidad importante, muy importante a la hora de hacer un proyecto. Lo que primero que quiero decir es que estos proyectos se pueden hacer perfectamente con una cantidad de recursos razonables, sin caer en costosas plataformas de big vendors y este tipo de cosas. Esto hay que erradicarlo. Es conveniente comenzar con un primer proyecto, digamos, que tenga desafíos, digamos, no los más altos, tampoco los más bajos, porque tiene que tener visibilidad el proyecto para que luego siga habiendo, digamos, se siga teniendo el push para que se siga invirtiendo en eso. Perfectamente se instancia, yo creo que un proyecto de ciencia de datos puede hacerse dependiendo de cómo estén los datos al inicio y si están los datos, porque muchas veces se va bastante tiempo en software de integración de las distintas fuentes de datos y dejar los datos más o menos razonables para luego poder explotarlos, ¿no es cierto? Entonces a veces el proyecto de ciencia de datos se hizo más largo, pero en realidad no fue el de ciencia de datos, fue el hecho de tener centralizados esos datos. Pero un proyecto de ciencia de datos puede perfectamente estar en el orden de los 4 meses, ¿no es cierto? Ya jalando y generando valor, y siempre hay tiempo y sprints adicionales para ir mejorándolos. Los modelos no son estáticos, son dinámicos. Es decir, en el sentido que uno va perfeccionando esos modelos, los va reentrenando, les va agregando cosas. Es como un software, que vos sacás la versión 1.0 y después seguís el camino evolutivo y bien, vendrá la versión 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Excelente, Marcelo. Siguiendo a la siguiente pregunta, para hacer nuestros pronósticos requerimos realizar una minería de datos en nuestra base de datos de la empresa. ¿Esto es correcto? Pregunta Carlos Estrella. No sé si gustas, Marcelo, profundizar. Yo te diría que efectivamente no precisamente necesitamos tener un gran cúmulo de información. Habrá que ver también la calidad de información que se tiene en la base de datos. Qué tan estructurada está esa base de datos, si es una base de datos estructurada o no estructurada. Todo esto va a aportar muchísimo o va a retrasar todavía más el desarrollo de targets o desarrollo de variables que se puedan predecir. Por supuesto, como vimos ahorita en esta charla, en el webinar, nos enfocamos a cómo justamente poder predecir la demanda o las ventas de un producto nuevo que ni siquiera ha salido, pero que por medio de una comparativa con productos anteriores, lo podríamos clasificar en algún producto de tendencia similar y sobre él hacer un pronóstico o una predicción de las ventas. Entonces, efectivamente, más que la cantidad, aquí mi respuesta sería la calidad de esa información. Ok, Francisco. Voy a pasar a una pregunta más de Miguel García. Puesto que la historia es información de entrada y la pandemia está perturbando los datos, además de que podría cambiar patrones de uso o consumo, ¿cómo se puede tomar en cuenta esos cambios en los pronósticos con las diferentes herramientas? Bueno, yo te voy a dar un enfoque ahí de supply chain buenísimo y después Marcelo podrá continuar esta pregunta porque se me hace una pregunta excelente, digo, todas las anteriores también. Sin embargo, dada la situación actual,
es algo que debemos atender. Entonces, yo te voy a dar mi enfoque desde supply chain y el uso de data science, y después Marcelo va a profundizar todavía más ahí en el uso de data science. La pandemia nos ha venido a sacudir no solo la demanda de materiales, de consumos, de productos finales, sino también la oferta. La manufactura también cambió, también se limitó. Esto responde, por supuesto, a lo mismo, pero no solo es un problema, como te decía, de disponibilidad de productos o productos finales o servicios finales, sino también es un problema de los que la ofrecen. Entonces, aquí es algo que se conoce, y como lo platicamos también anteriormente, al ruido que puede llegar a generar a lo largo de la cadena de suministro. Y en el albur de la supply chain le conocemos como el bullwhip effect o el efecto látigo, en el cual brevemente, para los que no están familiarizados con este término, el consumidor final, el cliente final pide, no sé, ahorita en este caso, no sé, 200 rollos de papel de baño. Entonces, el retailer o Walmart en este caso va a pedir 400 rollos de papel de baño. El productor o el centro de distribución va a pedir 600 rollos de papel de baño. Y el manufacturista va a mandar en su plan de producción 800 rollos de papel de baño. La materia prima, por supuesto, va a mandar 1000, y así sucesivamente vamos incrementando el ruido de esto. Por supuesto, se colapsa la oferta, dado que de por sí, entrando en la pandemia, son tiempos de guerra, y en estos tiempos de guerra, pues no hay tantos recursos. No disponemos de lo suficiente materia prima en términos de materiales, pero tampoco en términos de recursos, personas, máquinas, movimientos, transportistas, etcétera. Todo se colapsa. Y esto es muchas veces derivado de todo este caos que se ha generado por la misma pandemia. Entonces, la importancia de comenzar a prepararnos o a predecir este tipo de eventos es rotunda. Es una necesidad ya actual en la cual se pueden meter este tipo de factores o este tipo de variables, como es la interrupción debido a una pandemia o debido a desastres naturales o debido a algún otro tipo de evento desfavorable, que también puede parametrizarse dentro de nuestros modelos de machine learning. Entonces, Marcelo, si gustas continuar. Sí, correcto. Previamente dije que sin datos no hay modelo. Esto es verdad, es así. Y, digamos, la aparición de COVID, que significa un escenario nuevo, significa patrones de comportamiento que se van a ver reflejados en las variables nuevos, obviamente que hay que capturar esa información. Pero si la pregunta es, bueno, voy a necesitar que pase un año para poder tener datos frescos que contengan el escenario la respuesta es no. No está, digamos, hay bastantes cosas que se pueden hacer. Y aquí la respuesta es utilizando el enfoque bayesiano, digamos, ¿no es cierto? Así como en una variable determinística, yo escribo, no sé, seno de omega t, y esto me va a dar un comportamiento de la variable. Cuando se trata de variables aleatorias, lo que nos describe cómo se va a comportar es su función de densidad de probabilidad. Entonces, si yo puedo tomar una cantidad de muestras suficientes para tener una estimación de esa función de densidad de probabilidad, yo puedo saber cómo esa variable se va a comportar. Y luego puedo usar técnicas de síntesis de data, generar datos sintéticos a partir de la función de densidad de probabilidad que esté adquiriendo, digamos, y que esté reconociendo, para lo cual se necesita, sí, algunos datos de algún tiempo se necesita, pero no es tanto como uno puede imaginar, porque entonces ya donde logre capturar la cantidad de datos como para poder tener idea de cómo son esas funciones de densidad de probabilidad, se pueden reconstruir, hay técnicas para generar datos sintéticos que van a ser bastante fehacientes
en la medida en que esas estimaciones de la función de densidad de probabilidad se acerca a la real, que solo la conoce Dios, digamos, ¿no? Como dicen, se suele decir por ahí. Entonces, sí vamos a necesitar una cantidad de datos, pero no tanta como se puede pensar en un principio, y se pueden tener en cuenta en los modelos y utilizar técnicas de generación, son conceptos un poco más sofisticados de Machine Learning, como se usa en otros, por ejemplo, en caso de ustedes han visto que para lo que es procesamiento de imágenes y reconocimiento facial, agarran varias caras y luego inventan caras nuevas con esas caras que de alguna manera existentes, o generan variantes de esas caras que también siguen siendo caras, y son como imágenes que se hubieran tomado con una cámara, pero nunca se tomaron con una cámara, son imágenes sintéticas. Eso es el principio de la generación sintética de datos, pero tiene que tener una fuente real. El ADN, que es la función de distribución de probabilidad, tiene que ser real, porque si eso, estimación es muy pobre, bueno, voy a estar generando data pobre. Pero esa data puede esa data sintética perfectamente ayuda a entrenar mis modelos. Excelente, excelente, Marcelo. Pues bueno, la verdad es que queremos responder todas las preguntas. Hay algunas más. Nos vamos a comprometer en ponernos de acuerdo con los speakers, tanto Francisco como Marcelo, para hacerle llegar las respuestas. Agradecemos a todos su amable participación, tiempo, pero creo que son temas muy, muy importantes que seguramente en la mayoría de las empresas que representan o de sus propias empresas pueden comenzar a ir implementando el sistema, ¿no? Son expertos, obviamente nuestros speakers son expertos en el tema, nos comentan, bueno, si vamos a hacerles llegar la presentación, les vamos a hacer llegar el contacto de nuestros speakers a todos, y el webinar, para los que no tuvieron oportunidad, o más bien para los que quieran replicarlo o compartirlo, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube en Clúster Industrial para que lo puedan visualizar y para que también lo puedan compartir a quienes crean conveniente, que es importante conocerlo. Seguramente nos estaremos viendo nuevamente en una próxima sesión, detallando más del tema. Es un tema sumamente, realmente que no lo podemos ver en un par de horas. Y quiero agradecer nuevamente la participación de Francisco Rodríguez, de Marcelo Zaparrat y de Matías Bertoni, quien también, pues, al final es nuestro contacto directo en la empresa TecnoApp. Síganlos en sus redes sociales, están dentro de la iniciativa Nuevo León 4.0, también buenos aliados estratégicos de nosotros. Entonces, pues estaremos en contacto con ustedes, agradecerles su participación, su tiempo, que tengan excelente miércoles, cuídense mucho en casa y estaremos en contacto, y para todos los que necesiten alguna pregunta en particular, estaremos en las redes sociales para auxiliarlos. Muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo pronto. Gracias, Nico.